Oración inicial. Efectivamente, oración inicial del libro de Filipenses, ¿no? Escrita por el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿no? Pero esta iglesia, ¿cómo surgió? ¿De dónde salió? ¿Cómo fue el inicio y por qué la carta? Bueno, como hoy día es introducción, vamos a tocar este tema a manera introductoria y para ello pues me he valido de algunos recursos, ya que estamos por medio de la internet y podemos poner fotos, imágenes, me valgo un poquito de eso para podernos ayudar gráficamente. Ok, así que yo te voy a colocar un fondo de imagen del mapa de esa época, cómo se veía en esa época. Sí, y pues esto es el mapa de lo que ahora sería Turquía, Europa y el mar Mediterráneo, que sigue siendo el mismo, ¿verdad? Solamente han cambiado los nombres de los países y de los lugares. Pero las líneas no te confundas por ellas, porque estas líneas lo único que demuestran son los viajes de Pablo. Los viajes que Pablo hizo a través de los diferentes tiempos que le tocó llevar el Evangelio. En su segundo viaje misionero, Pablo parte del norte de lo que sería Jerusalén, ¿verdad? Aquí abajo donde dice Damasco, Sidón, ¿verdad? Tenemos Jerusalén, en Judea. Pablo en su segundo viaje misionero sale de Antioquía, que era el centro de operaciones de Pablo. Era el lugar de donde él salía y predicaba el Evangelio. Fue el primer lugar al que él fue después de su conversión y convertidos, él se dedicó a enseñarles la palabra de Dios. Y de ahí salieron misioneros, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 11, vemos que el Espíritu Santo envía a Pablo, ¿no? y a otros personajes a sus viajes misioneros. En el primer viaje misionero en Azul, tú ves que van a Chipre. Pero vamos a enfocarnos en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo cruza las montañas hacia el norte y se va luego al este y se va a su barrio. Él era de esta ciudad del Tarso, ¿no? En esta provincia de Cilicia. Él luego de pasar por Tarso, Iconio, Listra, pues recluta a muchachos, como si no me equivoco es en este viaje que recluta a Timoteo, ok, y luego se va a Derbe, en Galacia. Ya ustedes pueden apreciar que Galacia era enorme, está de color verde. Luego se va por Listra y Iconio y luego llega a otro Antioquía, pero esto es en Pisidia. Luego él va hacia este lugar enorme que es conocido como Asia, y si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo a la izquierda, que sería el sur oeste, se encuentra Éfeso, Mileto, Pérgamo, Sardis, la Odisea, y esos nombres te deben parecer muy familiares porque son los nombres que se mencionan en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se encontraba preso en Creta y escribe una circular, ¿no? Circulares, que son las cartas de Juan al final del Nuevo Testamento, y el libro de Revelaciones, ¿ok? Mientras que Juan podía ver Asia y estas iglesias que él había cuidado, ¿no? Pero esto todavía no sucede. Vamos a regresar a Pablo, nos afanamos con Juan. Y lo que hace Pablo, llega a Troas, como tú podrás notar aquí está Troas, y él decide ir hacia el norte para seguir llevando el Evangelio, pero el Espíritu le prohíbe ir al norte y le dice que vaya a Macedonia. Macedonia, este enorme lugar aquí, ¿verdad? Que sería hacia el oeste. Y cuando le dice que vaya a Macedonia, él simplemente obedece con todo el equipo que viajaba con él. Y al llegar a las costas, uno de los primeros lugares que encuentra es Filipos. Es aquí donde él predica el Evangelio, en Filipos. Y luego sigue su recorrido, ¿no? Hasta llegar a Berea, Tesalónica, Berea. Y si seguimos bajando a la parte peninsular, encuentras Acaya. Y en Acaya se encuentra Corinto, Atenas, donde tú en el libro de Hechos ves este recorrido muy preciso. Y luego en línea roja él regresa a Jerusalén en un viaje sin dejar de pasar por Éfeso, que era un centro importantísimo. ¿Okay? Y luego sigue el recorrido. Filipos, que es la zona el tema de la carta de hoy día, es un lugar estratégico para el comercio y es un lugar estratégico también para los romanos. Pablo llega a este lugar, les predica el Evangelio y ellos se convierten, pero no todos, y hay una gran resistencia en ese lugar. ¿Por qué hay una gran resistencia en ese lugar? Bueno, básicamente, vamos a tratar de entrar ya en el tema de la introducción. Es que cuando Pablo llega a la zona de Filipos, se da cuenta que Filipos era un lugar que se había convertido en una colonia romana. No era así antes, era un pequeño
un pequeño pueblo, pero es por las conquistas romanas que este pueblo llega a ser una gran ciudad. Tanto así que Roma lo constituye como una extensión de Roma y era conocida como la pequeña Roma. Y muchos hombres y muchas mujeres que ya se jubilaban por ser generales, ser soldados prominentes, gente acaudalada, terminaba viajando a Filipos y viviendo tranquilamente en estos lugares preciosos. Así que podemos encontrar gente con mucho tiempo, con mucho dinero y con mucho orgullo, ¿no? Todos eran... Uno tenía más estrategias ganadas que otro, uno tenía más guerras ganadas que otro, ¿no? La gente buscaba vestirse con elegancia, había todo ese tipo de forma de vida, ¿no? Extravagante. Pablo llega y predica el evangelio entre otros lugares, pero cuando llega aquí, esta viene a ser la primera iglesia en Europa de Pablo. La primera iglesia en Europa, así que ya te das cuenta, ¿no? Eso es como que Pablo va dejando iglesias chiquitas y luego van creciendo y esta es la primera en esta zona. Así que era tremendo. Así como también ellos habían sido personas jubiladas y personas que vivían allí ancianas, también había mucha gente joven, mucha ciudad, mucha gente, y había un nacionalismo romano increíble, ¿no? O sea, el César era pues lo máximo en este lugar. Entonces, el hecho de que Pablo predicara allí de otro rey, acerca de un rey más grande, iba en contra de los pensamientos de estos romanos, ¿no? Estos romanos decían, no, yo tengo un César, yo tengo un rey, yo tengo mi Dios, y tú vienes a predicar otro Dios. No, yo no voy a aceptar, en el mundo hay muchos dioses, pero Roma es Roma. Todo esto sucede en el libro de Hechos capítulo 16. Pablo va a continuar con su viaje, ¿verdad? Pero a los que llegan a convertirse, Pablo los deja encargados, los prepara, pero llegan a recibir mucha oposición, persecuciones, ¿no? Aflicciones por temas de su fe. Aún así, ellos siguen en sus convicciones de creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador personal de sus vidas, el Rey. Entonces, lo que sucede es que Pablo, en una de sus prisiones romanas, recibe pues la visita de Epafrodito. Y Epafrodito es uno de los filipenses que es enviado para llevarle donativos a Pablo, porque estaba preso. No estamos seguros acá si estaba en Roma o si estaba preso en Roma en una cárcel que era pues un lugar horrible, o si estaba preso en cárcel, ¿no? Era una situación de abstención de libertad, pero con ciertos privilegios. Sea como fuese, él no podía salir a hacer nada, ningún trabajo, él estaba limitado a la cárcel. ¿Cómo se mantenía? En este caso, los filipenses enviaron un donativo con Epafrodito, y lo que hizo Pablo es aprovechar para enviarles una carta a los de Filipos. Y no es una carta doctrinal como una carta en el caso de la carta a los romanos o de Efesios, que vamos a ver luego, sino es una carta entrañable, es una carta de relación, es una carta de amistad, es una carta que tiene propósitos de cuánto los quiero, no se olviden de que Jesucristo es el centro, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Yo sé que ustedes tienen pues una postura orgullosa, una postura soberbia de repente, de cómo ven la vida, porque ustedes son romanos, ¿sí? Pero no se olviden que Dios, que está en los cielos, que es más grande que nosotros, indiscutible, lo dejó todo y se hizo hombre por amor a nosotros. No se olviden de algo de eso, ¿no? Así que ustedes también dejen un poquito al lado esas soberbias, ¿no? Y pues también ayuden al resto. Gracias por los donativos, porque me es necesario, ¿no? Él predicaba el evangelio y vivía del evangelio. Sea poco, sea mucho, él no estaba atrás del dinero, él estaba atrás de ganar almas para el reino de Dios. Y las personas que eran bendecidos por su ministerio sufragaban sus gastos porque estaban agradecidos a Pablo. Y Pablo no por eso estaba agradecido, sino estaba agradecido por el amor que ellos estaban mostrando a través de esas ofrendas. O sea, no era el dinero, era el afecto mostrado que palpitaba el corazón de Pablo. Tremendo, ¿no? Así que esta carta es una carta muy, muy entrañable, una carta muy llena de paz, muy llena de amor, de lo cual vamos justamente a hablar ahora, ¿no? Vamos a hablar en este momento. Entonces, con esto en mente, entramos a la carta de Filipenses. ¿Cómo ha dividido este ministerio que siempre le hacemos mención a ustedes
que es Proyecto Biblia, si no me equivoco. Sí, acá está, Proyecto Biblia. Y ahí te hemos mandado un link abajo, búscalo. Y pues tienes el video justo de Filipenses en 10 minutos para que puedas tener esta introducción completa de todo el Evangelio. Nosotros vamos a ir sección por sección, lectura inductiva, y vamos a desarrollar el tema. Vamos a ver 7 temas en los cuales se desarrollan, pero es interesante porque como esta no es una carta de exhortación, no es una carta doctrinal, no es una carta normal que va a un tema y luego otro para que llegues a una conclusión. No tiene ese tenor. Lo que es que Pablo tiene como diferentes temas sueltos, uno que acompaña al otro, todos se concatenan definitivamente porque el centro es Jesucristo, pero son subtemas sueltos, ¿no? De esta manera tendríamos 7 temas, pero todos tienen como propósito principal, el centro de todo, lo mismo: la obra de Jesucristo, quien vino del cielo, se hizo siervo, luego murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y fue glorificado. Cuando fue glorificado, entonces Él prometió que regresaría por nosotros. Todos estos temas son fascinantes, ¿no? Vamos a ver hoy día la introducción de esto y en la primera parte, ¿no? En la oración inicial de Pablo, vamos nosotros a ver que él da gracias a Dios cada vez que se acuerda de los filipenses. Él hace memoria de ellos y ora por ellos. Dice: estoy seguro de que el que comenzó en ustedes la buena obra, evidentemente la terminará. Y esta carta empieza de esta manera, con una oración muy sensible, y luego Pablo habla acerca de su encarcelamiento, por qué fue encarcelado. Y la próxima semana, si Dios nos da vida, esto será fascinante porque veremos que él dice: yo estoy aquí y probablemente me maten, aunque yo estoy pidiéndole a ustedes que oren por mi liberación. Pero si me matan, para mí es ganancia, no es pérdida, para mí es una ganancia increíble. Pero si me quedo, es también ganancia, pero para ustedes. Para mí más sacrificio es quedar vivo, porque tengo que seguir luchando contra mi carne y servirles a ustedes. Que si muero, ya es premio, es ganancia. Imagínate la mente de Pablo. Pablo tenía su mente en lo eterno. Enseguida, en la siguiente sección, Pablo va a hablar del ejemplo de Jesús, quien lo dejó todo, que es el centro justamente de la carta, que es cuando lo analicemos vamos a ver que es un poema digno, como dice aquí en la introducción, de ser memorizado. Así que si puedes, ve memorizando Filipenses 2 del 6 al 11. Tarea para la casa, sí, tarea para tu casa. Memorízate este texto como un poema, recítalo, medítalo, recréatelo, luego lo dices de cabeza, pones tu nombre. Que el Señor te bendiga mucho porque esta sección es fascinante. Luego Pablo va a hablar de 2 personajes que son conocidos para los filipenses y los va a poner como personas que practican la obra de Cristo, tal como Él la dio. Estos personajes, ¿quieres saber quién son? Lee la carta, yo no lo pongo todo porque si no sería muy enredado, es bastante información, pero lee la carta y sabrás quiénes son, ¿no? O si no, nos pides este esquema y te lo enviamos, y el esquema completo, ¿no? Y finalmente Pablo mismo se pone como ejemplo, aquí en esta quinta sección, él se pone como ejemplo vivo de que él es la acción del ministerio de Jesucristo. Hay unos pequeños problemas. Así como vieron 2 personajes que hicieron lo correcto, luego en el capítulo 4 encontraremos 2 personajes que son mujeres que empezaron el ministerio con Pablo, de las cuales hablaremos allí, y ellas se dieron el lujo de enojarse entre ellas, de pelearse, de no hablarse. Y Pablo dice: hey chicas, por favor, reconcíliense, así como Cristo se reconcilió con nosotros, y de eso hablaremos allí. Si se dan cuenta, todo lleva a Cristo siempre, ¿no? Y finalmente él va a mostrar el agradecimiento en la vida que ellos tienen, por el amor que muestran, por el servicio que ellos dan. Acá al final tenemos unas 3 líneas que me gustaría leerlas con ustedes y que son muy interesantes porque habla de todo prácticamente el capítulo. Así que este vistazo único en el corazón y la mente de Pablo es que él veía su vida como una representación de la historia de Jesús. Su conciencia del amor y la presencia de Jesús le daba esperanza y también le daba humildad. Conocer a Jesús es profundamente personal y transformador, ¿no? Transformador. Bueno, esto sería para nosotros lo que acabamos de decir como una introducción general de la carta de Pablo a los filipenses.
Toda la carta desarrollada en 7 formas es esta, ¿no? Completa, para que la podamos revisar. Y si otra vez nos la pides, con mucho gusto te lo enviamos. Envíanos tu WhatsApp para podértelo enviar y que puedas tener este recurso como un material adicional a tus lecturas diarias, ¿no? Ahora, yo quiero que me acompañes pues al texto de lectura, porque de eso se trata. Vamos a leer la Biblia verso a verso, lectura inductiva, y vamos a ver que los 2 primeros versículos es el gran saludo de Pablo. Pablo, evidentemente, tenía un compañero de trabajo que era inseparable. Su compañero, que él lo denomina un hijo espiritual. ¿Te acuerdas que en la otra carta también habla de otros que era como su hijo, quien lo había engendrado en la cárcel? Aquí tenemos a otro personaje que era de Iconio Listra, que en su primer viaje misionero quedó impactado con Pablo, y parece que en este segundo viaje, cuando llega hasta Filipos, pasa por el mismo lugar y lo recluta. A partir de allí, Timoteo se convierte en un incondicional servidor de Jesucristo al mando de Pablo. Pablo, un anciano ya veterano, le va dejando la posta a Timoteo para que él luego continúe con las iglesias que ya se habían, las iglesias no judías, las iglesias gentiles. Pablo con Timoteo se presentan a sí mismo como siervos, esclavos. Definitivamente ellos se habían negado a sus libertades y se habían puesto a los pies de la cruz, a los pies de Jesucristo, para servirle solamente a Él. Bueno, este llamado de siervos, déjenme decirles, queridos amigos y hermanos, no es exclusivo para ciertos personajes iluminados o tal vez ungidos, ¿no? que tengan cierto poder espiritual. Esta palabra siervo es llamado para todo creyente. Dios desea que todos los creyentes seamos siervos de Jesucristo. Sea que hayamos decidido darle todo nuestro tiempo al Señor y depender totalmente de su provisión, de su gracia, de su salud, o sea que mientras que trabajo y hago mi vida regular, yo estoy sirviendo a Jesucristo a través de ser un buen empleado o un buen jefe, un buen administrador, ¿no? Un buen vendedor, sin mentiras, sin engaños, porque sirvo a Jesucristo. Sea como fuese, somos siervos de Jesucristo. Así que apúntalo allí, querido amigo y hermano, porque tú también eres un siervo, una sierva de Jesucristo. Somos llamados a ser esclavos del Señor. Si yo voy a decidir hacer algo, no lo voy a hacer por mi cuenta, ¿no? Perdón, mañana te contesto. ¿Y por qué no me contestas ahora? Porque tengo que preguntarle a mi jefe. ¿Qué? ¿Dependes de un jefe? Sí, yo dependo de un jefe mayor. ¿Quién es tu jefe? Jesucristo. Ay, no, me tocó religioso. Sí, dependemos del Señor Jesucristo. Imagínate que nos atrevamos a vivir y tomar decisiones sin consultarle al dueño de nuestras almas. Bah, así fue como el mundo cayó en pecado y así es como llegamos hasta donde estamos hoy. Por creer que podamos vivir sin consultarle a Dios, ¿no? Asumiendo que nosotros podemos hacer las cosas. Tremendo, terrible, espantoso, ¿no? Calamitoso. Dios llama que seamos como Pablo y Timoteo, esclavos a los pies de la cruz, obedientes, en oración, buscando al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Señor, me han ofrecido este trabajo, ¿lo acepto o no lo acepto? Señor, tengo estas pretensiones, ¿son correctas o no? Mi corazón me está medio engañoso, estoy medio nublado, ¿no? Aclárame, siervo de Jesucristo. Esto no se lo podríamos pedir a una persona no creyente. Evidentemente, solamente los creyentes tendríamos estas ganas de ser siervos de Jesucristo. Luego Pablo menciona a quiénes está dirigida la carta. Obviamente a la iglesia de Filipos, ¿no? Y lo dice en la siguiente línea, pero menciona 3 grupos. No sé si ya lo notaste, ¿verdad? Porque menciona a todos los santos, ¿no? Primero menciona a todos los santos, dice acá, que están en Filipos, ¿no? Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ellos con quienes se encuentran, y menciona otro grupo, los obispos. Y finalmente, ¿a quién menciona? A los diáconos. Así que aquí está. Todos los santos es toda la iglesia. La palabra santos significa apartado. Eso significa santo. Así que si bíblicamente tú te has apartado del pecado, porque esa es la idea de venir a Cristo, ¿no? Me arrepiento de mis pecados, me aparto de mis pecados, a pesar de que tengo una lucha con ello, mi carne quiere, no quiero, y estoy en eso, he decidido negarme, ya no me deleito, ahora he decidido negarme a eso, a pesar de mis flaquezas, ¿no? Y me dedico al Señor, voy a Jesucristo arrepentido en oración, pongo mi fe en la obra de Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, entonces el Señor me regala vida eterna y salvación.
Así de simple es el ofrecimiento de perdón de pecados. Por eso se llama gracia, ¿no? En ese instante que decides hacer eso, de negarte a tu carne y seguir a Jesucristo, entonces, en ese ejercicio, Dios te llama santo. ¿Por qué? Porque te has apartado del pecado para servir a Dios. Por eso es que todos los hermanos de la iglesia somos llamados a ser santos. Es más, Dios dice, sean santos, como yo soy santo. Santo, 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 3 veces santo, ¿no? Imagínate. Y qué casualidad, también somos trinos, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 10, creo que es 22 o 23, dice, guardaos irreprensibles todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Trinos, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, guárdalo para Cristo cuando Él venga. ¿Quiénes cuidan la iglesia? ¿Quiénes están cuidando la iglesia de Filipos? Esto habla ya de una estructura muy formal en la iglesia de Filipos. Una organización bastante definida, a pesar de que eran nuevas. Esta organización básicamente es una organización que va a perdurar y establecerse luego como un orden logrado dentro de las demás iglesias en los siguientes siglos, ¿no? Habían obispos y habían diáconos. Obispos o supervisores y diáconos o servidores. Así que los obispos eran como los ancianos. En el antiguo Israel habían un grupo de ancianos que dirigían la nación, 70 ancianos. Y luego, cada vez que te dan la mención de un anciano en una comunidad, te hablan del hombre más viejo que dirige, ¿no? Así que los obispos, se podría decir que era la comunidad de ancianos que estaban a cargo de la congregación de Filipos, y los diáconos eran los que hacían las cosas prácticas de la iglesia, ¿no? Algunos de repente estaban buscando ser obispos, otros no, de acuerdo a los dones que Dios les haya dado, pero ya sabes más o menos cómo se organiza la iglesia. Así que aquí tienes definido el orden de una congregación, obispos o ancianos y diáconos. Luego, el libro de Hechos nos muestra otra forma de gobierno, que es que hay un pastor, que es obviamente también un anciano, tiene que ser anciano el pastor, obviamente califica como obispo, y debajo de él hay un grupo de obispos, ¿ok? Y debajo de los obispos hay un grupo de servidores o diáconos. Mira qué simple, así funciona la iglesia. Obviamente ese pastor tiene que darle cuenta a Dios y a los obispos. Los obispos le dan cuenta al pastor y a Dios. Y los diáconos ya sabes. Ya sabes. Así que, pues, en las iglesias regulares tenemos ujieres, anfitriones, tenemos la gente que hace sonido, música, la gente que cuida a los niños. Todas las personas que están a cargo de eso, responsables de esas cosas, vendrían a ser los diáconos. Y los obispos serían los ancianos, los maestros encargados de la iglesia, ¿no? De dirigir la congregación, o el pastor. Así que hay dos formas de gobierno en el Nuevo Testamento. Nosotros en Capilla Calvario utilizamos la forma de gobierno, la de pastor. ¿Por qué? Porque es la forma que existe también en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento siempre levantaba a un hombre y por medio de ese hombre, acompañado de un equipo de ancianos, gobernaba la nación y el tema espiritual. Así que ese patrón funciona muy bien. De ahí que en la Iglesia Capilla usamos este sistema bíblico y sustentado. Si quieres que tu iglesia sea de puros ancianos con diáconos, amén, hermano, es correcto también. Se encuentra en la Biblia, con tal que estén sujetos a las escrituras. Ya sabes, la palabra es lo más importante. El deseo de Pablo en su saludo es de gracia y paz. Ya sabes, la gracia que Dios desea para ti es el regalo que no mereces. Ok, no dice justicia, ¿no? Sino gracia. Ahora, ¿te puedes imaginar que los romanos, estos que estaban en Filipos, que muchos de ellos eran veteranos de guerra, que habían tal vez participado de guerras sangrientas para poder conquistar pueblos para Roma, se encontraban viviendo allí y eran cristianos ahora, eran creyentes? Pues de repente había mucho en su corazón y en su mente. Yo he matado niños, he matado familias, mujeres embarazadas. El pecado que he cometido ha sido terrible delante de Dios. Ya arrepentidos, vienen a Dios. ¿Tú me podrás perdonar, Señor? Y entonces viene la justicia, ¿no? A mi mente y a mi corazón. De manera justa no merezco el perdón de Dios. Él es santo, yo soy errático, soy pecador, soy de lo peor ante Dios. ¡Ah, qué bárbaro! No sirvo para Dios. Pero Dios envió a su Hijo gratis para nosotros, pero el Hijo pagó el precio, ¿no? Para que nosotros seamos salvos por medio de la
gracia, el regalo que ni tú ni yo merezco. No merecemos ser salvos. Es la gracia que nos da la salvación. Ese es Dios. Y eso nos conlleva a tener el shalom, ¿no? El shalom es la paz de Dios. Así que este es el deseo de Pablo, que es un saludo muy común en esos tiempos en las cartas, ¿no? A ustedes, ¿quiénes son? Ya lo hemos dicho, la iglesia de Filipos, que son todos los santos, obispos y diáconos. Ahora, él desea esto, la gracia y la paz, pero no suya. Yo te deseo la gracia, yo te voy a regalar lo que pueda, aunque no lo merezca. Yo te deseo mi paz. No. Él dice la gracia y la paz a ustedes de parte de ¿quién? De dos personajes en la Biblia, Dios nuestro Padre y segundo, del Señor Jesucristo. Tremendo, porque menciona las dos personas de la Trinidad. Ok, y cuando menciona a Dios Padre es la primera persona de la Trinidad y luego menciona al Señor Jesucristo, Jesús el Cristo. Y si fuera un hebreo diría Yeshua o Yeshua, ¿no? El Mesías, o Mesías creo que le dicen en hebreo, ¿no? Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque hablamos de el Hijo de Dios encarnado. Así que aquí no está sacando de la Trinidad al Hijo, sino que está poniendo a Jesucristo como el Hijo encarnado que venido por nosotros. Esto es extraordinario, ¿no? Así que menciona al Padre que está sentado en el trono y aquel que fue enviado para rescatarnos para luego ir con él al cielo. Fascinante, fascinante. Ahora, vienen las acciones de gracias, ¿no? Y la oración. Él empieza diciendo, doy gracias, y mira qué personal hace esta carta realmente Pablo. Él menciona y dice, no dice, doy gracias a Dios. Bueno, qué fácil, yo creo que la mayoría decimos, gracias Señor. Pero miren cómo él personaliza su relación con Dios. Cómo Pablo se apropia de esta manera de Dios. Porque él dice, a mi Dios. Yo leo a los salmos y encuentro al rey David. Y el rey David también se apropia de Dios. Mi Dios. Y cuando tú oras, ¿cómo oras? Dios también es tu Dios. Le dices a Dios, Señor, tú eres mío. ¿Te atreves a decir algo así a Dios? ¡Wow! A través de la oración se podrían desprender estas palabras que son literales, son textuales de Pablo y podrías apropiártelas en tus oraciones personales también. Pablo dice que él da gracias a su Dios, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. O sea, Pablo hace el ejercicio de acordarse de los filipenses. ¿Ok? Y cada vez que lo hace, gracias Señor. Gracias por el hermano que tiene su restaurante en la esquina. Gracias por la señora que vende chicha morada allí con canchita, muy rico con su quesito. Gracias Señor por el veterano de guerra que siempre anda ayudando a los pobres ahí. Gracias. Y se acuerda de uno por uno, hace su lista mental. Imagínate, wow. Y esta no es la única vez que yo encuentro a Pablo orando de esta manera. Yo creo que Pablo tenía días de oración. El día lunes, Filipenses. Martes, lo de Galacia. Miércoles, lo de Roma. No sé, yo me hago la idea, ¿no? Porque son tantos y Pablo dice que siempre hace memoria de ellos, que cuando él se pone a orar, me imagino que él arranca orando, Señor, empiezo con Filipos. Y uno, y su papá, y su mamá, y su hijo, y el vecino, y que pidió por su primo. Y el dos, ¿no? Y te pido por la abuelita, el tío, y el señor que viajó y los dejó y no regresó. ¿Dónde estará? Y te pido por el 3. Y hace memoria. Hace memoria. Hermano, tenemos ahora unas maquinitas maravillosas que se llaman celular, que nos son muy útiles, en las cuales puedes agendar todos los nombres de tus hermanos de la iglesia. Pones un código, ¿no? Si es el hermano Juan de la iglesia, Juan, y bueno, nos congregamos en la iglesia que es Capilla Calvario Fe, yo le pongo CCF, ¿no? CCFE, ya está. Entonces cada vez que hago búsqueda y pongo CCF, me aparecen toditos en mi celular, toditos tus nombres me aparecen en orden, ¿eh? Tengo como 600 nombres ahí, los separa y me saca toditos los de la iglesia. Más de 100 nombres. Y entonces puedes orar por ellos. 1, 2. Tenemos ayuda, ¿no? Haz memoria. Y te aseguro que Dios te va a ayudar para que te acuerdes de sus caras, de sus familias, de sus amigos. Es extraordinario. Ahora tenemos más ayuda que antes. Bueno, Pablo no tenía celular. Él hacía el ejercicio. Hacía el esfuerzo. Fascinante, ¿no? Bueno, siempre en todas mis oraciones, dice Pablo, rogando
Pablo estaba rogando. Mira la actitud de Pablo, que era de ruego, ¿no? Es decir, no era una simple súplica de Pablo. Pablo estaba rogando. ¿Qué diferencia hay entre ruego y petición? Petición es, te pido por 1, 2, 3, 4, se acabó. San se acabó, sí, ya está la lista. Ora por mí, por favor. Te oro por Rodolfo, por Juan, por Pedro, por Federico y Saturnino. Señor, gracias, amén. Ahí está la lista, petición, ¿no? Y te pidió por 1, 2, 3 cosas. Pero ruego es, Señor, te suplico, te ruego, Señor, por favor, ten misericordia porque ahora te ruego y te suplico, por Señor, mira lo que está pasando, y se conduele con él, o sea, lleva la carga con él. Pablo estaba haciendo esta carta y yo no creo que él haya estado fingiendo esta carta. Realmente él estaba muy apasionado por las personas, porque eran ahora miembros de Cristo y su familia ahora, y él estaba rogando, y no era un ruego de, ay, me toca rogar, sino era un ruego con gozo, ¿no? ¿Ves cómo lo dice, no? Rogando con qué? Con gozo. Aquí está, con gozo, por todos ustedes. El ruego era por todos. Así que aquí lo tenemos otra vez a Pablo en acción. Él no deja de pedir. Él no deja de rogar, y por todos y cada uno. Hermano, haz tus listas, por favor. Es importante que la iglesia esté orando, y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, de lejanía, que no nos podemos acercar mucho, que estamos a distancia, que estamos con tapabocas, que no podemos orar de las manos como antes, que no podemos ayunar juntos, que no podemos vigiliar juntos. Pues haz tus listas. Ten mi nombre, por favor, en tus listas también, el de mi familia. Ora por nosotros. Estamos orando por ustedes. Hagan más intensivas sus oraciones por todos. Ahora, el verso 4 continúa diciendo Pablo: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes y por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Recuerda la palabra comunión? La palabra comunión, que tiene que ver con koinonía, que su relación de koinonía, de comunión que él tenía, sea realmente maravillosa con el Evangelio. La palabra de Dios tiene que estar fresca. El Evangelio, la promulgación del Evangelio tiene que estar fresca. Él está orando por ellos y para que ellos y el Evangelio estén en constante rueda. Por eso es que nosotros intentamos leer la Biblia. Bueno, casi toda la semana tenemos programas, hermanos. Programas para que tú puedas entrar con nosotros y leer con nosotros. Sí, seguramente nos vamos a equivocar en uno que otro lugar, pero lo importante es que la palabra se puede confrontar a sí misma. Léela en su contexto y vas a notar si me equivoqué o no, y vas a decir, Marcos se equivocó acá, así no es, acá está, mira, acá dice así, ¿verdad? Y lo corriges. Así es. Pero debemos tener esta comunión con la palabra. No nos vamos a juntar para hablar de fútbol, política, de religión. No, hablemos de Jesucristo. El Evangelio es el hecho prominente, extraordinario, exclusivo que tiene Dios de salvar a la humanidad. De venir por amor a ti para rescatarte de tus pecados. Dice que Dios no desea la muerte del impío, sino que él, arrepentido, encuentre salvación. Dios no quiere que te pierdas, no quiere que se pierdan tus familiares, amigos, primos, sobrinos. No es el deseo de Dios condenar a nadie. Él desea que seamos salvos y nos ha dado la forma para lograrlo, que es solamente a través de Jesucristo. Bueno, te estoy resumiendo el Evangelio. Así que cada vez que hablemos, nos encontremos o meditemos, que sea de eso, del Evangelio. ¿Que realmente soy salvo? ¿He puesto mis ojos en Jesús? ¿Me estoy comportando como se comportaría Jesucristo? ¿Estoy pensando como lo haría Él o no? O sea, yo tengo que hacer algo. ¿Lo haría Jesús así o no lo haría así? Alguien me ha hecho daño, voy a ir en contra de él o de ella. ¿Jesús lo haría o no lo haría? Es decir, tengo que estar involucrado, tengo que estar en comunión con el Evangelio. Y Pablo dice que lo hacía desde el primer día hasta ahora. Eso simplemente confirma el hecho de que Pablo estaba en constante oración por los de Filipos, por los de Galacia, por los de Roma, por los de Corinto. Amados hermanos, es indiscutible que la oración tiene un peso formidable, un peso incalculable en los creyentes. No es, hasta que le agarras el gusto, ¿no? Pero no es material de alegría para muchos ayunar y orar. Vamos a orar. Ay, tengo sueño.
¿no? Vamos a orar, ya, otro día, cuenta conmigo otro día, esta semana no puedo. Te levantas a orar y suena el teléfono y te olvidaste de orar y ya no oraste, ¿no? Te vas a ir a dormir y lo peor que puedes hacer es meterte a tu cama, abrigarte rico, agarrar tu celular y comenzar a orar. Hermano, te vas a dormir. No hagas eso. Si vas a orar, dispón un tiempo para orar. Es un tiempo exclusivo para hacerlo. Dedícale tiempo a la oración. Es poderosísima y Pablo está diciendo en todo este tiempo de agradecimiento, solo lo está dedicando a hacerles notar su oración por ellos. Versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Y luego dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí está, hasta el día de Jesucristo. Esta última frase, hasta el día de Jesucristo, lo dejo para el final. Pero Pablo decía, ustedes están en el Evangelio, están creciendo, y yo estoy seguro que Dios empezó en ustedes esta buena obra, y Dios no va a parar. Dios no lo va a salvar y lo va a abandonar. Marco, estás en pecado. Se arrepintió Marco. Hagamos fiesta en el cielo. Los ángeles canten, los querubines, ¿no? Suenen las trompetas, ¿no? Y Jesús saltando de su silla. Sí, Marco se arrepintió, el pecador ese, ¿no? Y luego, bueno, veamos al siguiente pecador. Yibu, ¿se arrepiente o no se arrepiente Yibu, ¿no? Que está con nosotros acá, Yibu. Angélica, ¿se arrepintió o no? No se arrepiente, vamos a esperar. Y Marco, ya que se las arregle, Marco, ya se... Oye, no, hermano, eso no pasa. Esto segundo no pasa, ¿no? Lo primero imagino que sí. Es decir, Dios no te salva y luego te abandona. Imagínate pues, has costado la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que Dios nos va a abandonar después de salvarnos? No pasa, no funciona de esa manera. Dios no actúa así. Dios tiene propósitos eternos, pero evidentemente también terrenales. Sí, efectivamente, Dios quiere usarte, desea usarte. Y Él lo podría hacer con cualquier persona, pero Él te escogió a ti, mi hermano. ¿Sí? Él te escogió aquí. Acá ya Yibu dice un gran sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí, Yibu. Y Dios tiene obras, dice, que ha preparado de antemano para que tú camines por ellas. El libro de Efesios, y búscalo por favor, que todavía no tengo la cita, me he acordado que está en el libro de Efesios. Eso es, Dios ha preparado buenas obras para que tú camines, vivas, andes por ellas. Tengo que descubrirlas, cuáles son mis dones. ¿Cómo descubro mis dones? Primera de Corintios dice que los dones que Dios nos da son para edificación de la iglesia. Así que me pongo a servir, me pongo a decir en qué puedo ayudar, y entonces los dones fluyen. Y la iglesia confirma, ¿no? Blanca Maya tiene este don, ¿no? Angélica tiene este don, Diana tiene este don, y me edifica lo que él hace, lo que ella hace, ¿no? Miriam Van Maurus, ¿no? Tiene este don. ¿Por qué? Porque lo que hace edifica mi vida. Y de esta manera yo comienzo a encontrar las buenas obras por la cual fui preparado. Y entonces Dios me va a perfeccionar. Yo voy a comenzar a dejar lo que no me es útil y voy a comenzar a andar en lo que realmente me es útil, pero ¿para la gloria de quién? Para la gloria de Dios, como dice acá Betty Asmat, ¿no? Un gran gloria a Dios, ¿no? O un gran amén, como dice nuestro amigo Juan Miguel, al lado de Hildita, seguramente su mamá querida. Y esto va a pasar ¿hasta cuándo? Él nos va a perfeccionar, pero ¿hasta cuándo nos va a perfeccionar? Es decir, ¿Él nos va a perfeccionar solo un tiempo? No, la verdad es que Dios nos quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ok, ¿qué significa hasta el día de Jesucristo? Sino que Jesucristo ha prometido que regresará por segunda vez. Ya lo sabes, ¿verdad? La historia no acaba cuando te conviertes. Ahí empieza la historia. Tu historia en el libro de la vida, porque has pasado del libro de la muerte al libro de la vida, has pasado de los libros, según Apocalipsis, a el libro de la vida, donde todo lo que haces es escrito y será publicado delante de las naciones. Todo lo que has pensado, hecho, analizado, creído, no creído, será apuntado. Dios tiene un sistema increíble de apunte. Nadie se le escapa a Dios. Pero Dios ha prometido que Jesucristo, el Hijo que había venido a rescatar el mundo, regresará por segunda vez, pero con un propósito. Ya no viene a salvar el mundo, ahora viene a reinar. La primera venida fue con propósitos de que todo aquel que en él cree sea salvo. La segunda venida ya no, viene con propósitos de que con aquellos que son salvos, Él los va a coronar y va a reinar con ellos. ¿Dónde? No va a ir a Marte, no va a ir pues a Júpiter, ¿no? No va a ir a Ganímedes. Dios va a reinar en esta tierra que Él creó con los propósitos de que el hombre reinara con Él acá. ¿Ah? Sí, eso está en el libro de Génesis. Lee Génesis y te das cuenta que ese era el plan de Dios. Así que el plan de Dios va a terminar en la segunda venida de Cristo. Él viene dos veces. La primera ya lo hizo como un bebé y la segunda
que es la que ya está por pasar. Mira, solo tienes que leer el periódico, hermano. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. Tenemos que hablar de nuestra fe a las demás personas porque el día del Cristo ya viene pronto. El Señor ya viene. Estemos atentos, listos, preparados para aquel día, porque 7 años antes de su segunda venida, 7 años antes de su segunda venida, Cristo viene a llevarse a su iglesia. Sí, como un zarpazo, dice el libro de Tesalonicenses. Sí, la palabra zarpazo, luego del latín, se utilizó como rapstein, y de ahí la palabra rapto. Por eso es que la palabra rapto literal no aparece en la Biblia, pero zarpazo sí, y zarpazo es la palabra que se utiliza para que seamos llevados con el Señor en los aires. Y nos dará un nuevo cuerpo y viviremos con el Señor para siempre. Yo estoy esperando ese día del rapto de la iglesia, el día que estaremos con el Señor por siempre. ¿Y qué voy a hacer mientras tanto? Seré perfeccionado. ¿Desde cuándo? Desde el día que me convertí. Y el Señor no me va a abandonar, me va a perfeccionar hasta ese día, el día de Jesucristo. Y Pablo, en medio de su oración, continúa diciéndonos, ¿no? Acá Elenita nos dice, preparados hay que estar cada día. Claro que sí, Elenita, muy bien. Y mi esposa Diana nos cita el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Gracias, mi esposa, ayuda idónea, me está ayudando con esa cita que no la tenía a la mano, ¿no? Sino que estaba fresco. Regresemos al libro de Filipenses. Y eso que solo estamos en la introducción. Imagínate cuando lleguemos al poema del capítulo 2, versículo 6. Tarea para la casa, ya sabes. Capítulo 2, del 6 al 11. Medítalo. Memorízatelo. Cuando lleguemos allí nos vamos a fascinar juntos. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto que, mira las palabras de Pablo. A ustedes. Yo los tengo en el corazón. Así los tengo a ustedes. Es decir, yo no los voy a olvidar. Yo los tengo aquí en el corazón. Pero no solo en el corazón. También dice que lo tiene ¿dónde? En sus prisiones. Es como que yo recuerdo que en las películas, porque yo nunca he estado preso, ¿no? Tal vez he ido a visitar una u otra persona a la cárcel para llevarles el evangelio y predicarles allí, estar con ellos o acompañarlos. Pero bueno, normalmente dice que los presos hacen rayitas, ¿no? Para acordarse de cuántos días tienen en la cárcel y no perder la cuenta. Yo imagino que Pablo en su cárcel tenía Filipo, su lista ahí, ¿no? Hermano 1, hermano 2, hermano 3, hermano 4. Así que en sus prisiones, en su dolor, en su necesidad, en sus llantos, en sus soledades, en sus tiempos oscuros, en sus tiempos de llanto, que una persona pasa en la cárcel, ¿no? De soledad, en los tiempos de arrepentimiento, que dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me fui al otro lado? Los inigualables, y si hubiera, ¿no? Si no hubiera, si hubiera hecho esto. Y ahí estás meditando y en sus prisiones se acuerda de los de Filipos, ¿no? Ah, pero ahí está mi hermano tal, mi hermano cual, aquel, acuyá, ¿no? Wow, sí, y confortaba su corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y también dice que le es justo sentir por ellos esto en su corazón, en sus prisiones y en la defensa, 1 y 2, confirmación del evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de algo que Dios le dio a todos. Y nos lo dio también a nosotros, que es la gracia. Sí, no importa si estaba preso. Pablo decía, estamos compartiendo lo mismo. La gracia maravillosa de nuestro Redentor y nuestro Señor. Porque Dios me es testigo, dice Pablo en el verso 8, de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor, pero no es el amor suyo nada más, sino que es el amor que Cristo nos ha dado en el día de nuestra conversión. En el libro de Gálatas, sí, se habla del fruto de la carne y el fruto del Espíritu, y dice que Dios nos ha dado el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Así que si tú ves todas las características, que son 8 o 9, cuando habla del fruto del Espíritu, nos dice que es un solo fruto completo y todos están basados en el principio del amor. Son diferentes formas de amor, nada más. Y ese amor es el amor de Dios, que es diferente al amor relacional, que es diferente al amor horizontal, al amor entre las personas. Tenemos un amor filial entre las personas. Los cónyuges tienen otro tipo de amor, ¿no? Pero los amigos es un amor filial. Pero el amor de Dios,
que es un amor distinto, incondicional, ¿no? Maravilloso, es el amor ágape, el amor que todo lo da. Primera de Corintios capítulo 13, revisa ese capítulo completo y notarás el amor de Dios. Así que Pablo dice que Dios le es testigo de cómo los ama, y mira la palabra que utiliza, que es entrañable, o sea, desde adentro, no puede evitarlo. No puede evitar amarlos de esa manera, ¿no? Muy bien, Betty, exacto, el amor ágape, ¿no? El amor ágape. Y encontramos nosotros aquí que el amor que él tenía era profundo y era pleno, porque es el amor de Dios. Hermano amado, si ya dijimos esta fórmula de fe y arrepentimiento, ¿no? Me arrepiento de mis pecados, ya me renuncio a los deseos carnales, ahí tengo mi lucha, ¿no? Pero renuncio. Y segundo, pongo mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz. En ese instante recibo el amor de Dios en mi vida. Él me lo da. Es un regalo. Ese amor lo recibimos todos los creyentes. ¿Cómo lo ejercitas y si lo dejas creer o no lo dejas creer? Ya es un tema tuyo, pero tú lo tienes. Tú tienes fe, paciencia, bondad. Tienes esos dones. Solo hay que ejercitarlos, hermano. ¿Y con qué? ¿Dónde? ¿En qué momento? Con la iglesia, pues. Con los hermanos pesados, chinchosos, egoístas, molestosos, fastidiosos, como yo, ¿no? Que a veces soy pesado, que te paro mandando mensajes cada rato, que te llamo por teléfono, que estoy ahí, ¿no? Y que a veces te hago chistes que no te gustan y me aguantan, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer pues, Marco? ¿No? Ya lo voy a aguantar. Y de esa manera nos soportamos, nos amamos con el amor que nos da el Señor. Aprendemos a utilizar ese amor de Dios. Versículo 9. Y esto pido en oración. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Ese amor que yo tengo por ustedes, espero que ustedes también lo tengan, y deseo que sea sobreabundante, aún más y más, en todo lo que sería ciencia y conocimiento, es decir, que podamos investigar, que el tema de la fe no solamente es un tema pasivo, de que tú me das algo y yo me lo trago y me lo paso. No, hermano, el tema de la fe en salvación en Cristo Jesús es creer o no creer, pero el tema de crecimiento espiritual involucra conciencia, involucra ciencia, involucra desarrollo, lectura, meditación, compartir, confrontar. Sí, tú y yo necesitamos leer la Biblia, confrontar la palabra de Dios, confrontar mi alma con lo que dice la palabra de Dios y ponerlo en la balanza, es decir, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o mi voluntad? ¿Qué dice Dios y qué hago yo? Y ahí tengo que escoger. Eso involucra ciencia, conocimiento, adquirir conocimiento bíblico constantemente con relación al evangelio, a la salvación, y crecer en eso, crecer en ese conocimiento. Eso va a hacer que madures, que te vuelvas más fuerte espiritualmente y des razón de tu fe. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué tienes vida eterna? ¿Por qué no me voy a otra religión? ¿Y por qué en tu religión? ¿Por qué Jesucristo y no Mahoma? ¿Por qué la salvación es por gracia? ¿Por qué Dios es trino? ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué no mandó un ángel? Hermano, tenemos que generar ciencia y conocimiento de la palabra de Dios, estudiarla todos los días. Métete en las escrituras, haz tu lectura inductiva, como lo estamos haciendo ahora. Si te das cuenta, solo estoy leyendo el texto y de aquí saco todo, no estoy sacando otro libro. ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere que leamos, verso a verso, renglón tras renglón, línea tras línea, capítulo tras capítulo, y de esta manera no te puedes escapar. Por ahí pues que neciamente querramos irnos a otro lado, ¿no? Pero ahí está todo clarísimo. Versículo 10. ¿Para qué pide Pablo esto? Para que ustedes prueben, para que ustedes aprueben, para que ustedes verifiquen lo mejor, que tengan todo este conocimiento para que obtengan lo mejor, a fin de ¿qué? De que sean sinceros, sean irreprensibles. ¿Para cuándo? Y acá está otra vez esta palabra que habíamos resaltado hace un rato, para el día de Cristo. El día de Cristo, para el día del Señor. Sí, el día del Señor. Hermano, prepárate porque Cristo ya viene. No es un día de juicio para nosotros, no es un día de destrucción para nosotros, no es un día que debamos lamentar, no, por el contrario, es un día de regocijo, de salvación, de al fin dejo de luchar con mi carne, al fin dejo mis pasiones que están peleando conmigo todos los días. Vamos a ver cómo Pablo toca estos temas más adelante, ¿no? Y cuando viene Cristo me saca de este cuerpo y me va a dar otro cuerpo, un cuerpo ya no pecaminoso. Lee Corintios capítulo 15, primera de Corintios 15, y vas a encontrar allí que el Señor dice, ese cuerpo que tienes ahí, Marco, ese cuerpito, sí, tienes que dármelo, ¿ya? Y lo sepultas, ¿de acuerdo?
Señor, ¿y qué hago sin cuerpo? No te preocupes, porque yo tengo otro body, yo tengo otro cuerpo para ti. ¿En serio? ¿Y cuándo me lo vas a dar? El día que yo venga, el día de Cristo. Y cuando yo venga por ti, te voy a dar un cuerpo nuevecito. Pero ya no como ese marchito, ese cuerpo enfermizo, ese cuerpo decaído, alicaído, ese cuerpo que pues enferma, que le duele todo, ese cuerpo fastidioso ya no, ese cuerpo pecaminoso que te pide carne, que te pide que le satisfagas. Yo te voy a dar un cuerpo mejor. ¿Te acuerdas de mi Hijo Jesucristo resurrecto? Claro, ¿cómo no me voy a acordar de Jesucito? Bueno, resucitado, ascendió a los cielos y lo recibiste porque vivió sin pecado. Ya está, Marco. Así como Jesucristo ascendió al cielo, yo te voy a dar un cuerpo parecido. Lee eso en Primera de Juan. Dice que tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo. No igual, porque Jesucristo es el único Hijo de Dios y nosotros somos adoptados hijos suyos, pero Él ha prometido darnos un cuerpo glorificado semejante al de su amado Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios, ¿no? Esto debería ser festejado, esto debería ser pues aplaudido, esto debería ser pues, ¿no? Glorias a eso. ¿Por qué? Porque el día de Jesucristo para la iglesia es un día de júbilo, de gozo, de alegría, en que la muerte ya no nos va a atar más, ¿no? En que la desgracia no más. Léete Apocalipsis capítulo 20, 21 y encontrarás que ya no habrá muerte, que ya no habrá destrucción, que ya no habrá lágrimas. Bendiciones. Yo estoy esperando ese tiempo. O sea, todo lo que padecemos en la tierra lo padecemos porque sabemos que ese día está pronto. Sinceros, irreprensibles para aquel día. Así que prepárate, hermano. Investiga, pregunta, analiza, ora, lee, ¿no? Equivócate, sí, dentro de la iglesia, dentro de las clases que se van a abrir. Ya tenemos que abrir las clases pronto, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo, mejorando y aprendiendo cuando nos vamos equivocando y nuestros hermanos que ya tienen un poquito más de lectura nos van ayudando a crecer. Y gloria al Señor por eso, para aquel día llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia porque haremos lo que es correcto, que son por medio solamente de Jesucristo, pero para la gloria y la alabanza, sino de quién más, de Dios. Para eso es gloria y alabanza a Dios. Pronto, dice, muy bien, para preparar a nuestros hermanos. Ya saben, hermanos, que vamos a abrir nuestras clases de la Academia Bíblica con el curso de Nueva Vida en Cristo que quedó pendiente y pronto les mandaremos información justo para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la gracia, ¿no? Más conocimiento, más ciencia, para ser sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. La próxima semana, si Dios no manda a su Hijo Jesucristo por nosotros en estos días, veremos la prisión de Pablo, ¿no? Cómo es que él predica desde la cárcel y cuáles sus sentimientos que él tiene allí desde la cárcel en la cual él está habitando en ese instante y escribiendo esta carta. Ya sabes, esta carta tiene 7 partes y vamos a desglosarla y vamos a estudiarla una por una. Por ahora hemos logrado solamente hacer la introducción, ¿no? Hemos logrado la introducción, obviamente, y hemos visto pues más o menos la idea de dónde nos encontramos con la ubicación de Filipos, que es un lugar comercial importantísimo. Me gustaría orar por ti ahora. Me encantaría pedirle al Señor por tu vida, por tu corazón, que el Señor nos guíe, ¿verdad?, en el conocimiento de su gracia. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú guíes y bendigas nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a serte sinceros, francos, honestos delante de tu presencia. Que intensifiquemos nuestras vidas de oración. Que intensifiquemos nuestros tiempos de lectura de la palabra, de la meditación. Escuchar la Biblia de nuestros celulares, leerla en nuestra Biblia, marcarla, o si no copiarla al Word y trabajarla allí, leerla, esquematizarla y aprender cada vez más. Señor, queremos crecer más y más en el conocimiento tuyo. Y te ruego por mis hermanos y hermanas que están con nosotros en línea, aprendiendo juntos con nosotros tu palabra, que es tan rica, tan viva, tan eficaz, que tiene ese poder, Señor, de hablarnos y de cambiarnos. Señor, yo te suplico, Padre Celestial, que alientes nuestro corazón siempre para vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.